En esta oportunidad nos acompañan el padre Andrés Daniel Tocalani, sacerdote marianista, vicepresidente de FAERA, Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina, miembro del Consejo Presbiterial del Arzobispado de Buenos Aires, vicepresidente del Consejo de Educación Católica de la Arquidiócesis de Buenos Aires, párroco del Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Villa Soldati de la ciudad de Buenos Aires, licenciado en Psicología y bachiller en Teología, doctorando en Psicología y en Teología Bíblica, docente a nivel secundario y terciario. El licenciado Rainer Kallenbach, licenciado en Teología de la Universidad de Heidelberg en Alemania, doctor honoris causa por la Universidad de Göttingen, posgrado en Pedagogía de la Religión en Alemania, se desempeña actualmente como pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Entre el año 2007 y 2011 ha sido profesor de Ética Ambiental en el programa de posgrado en Intervención Ambiental de la UNCO Neuquén. El licenciado Jorge Luis Weibuch Martins es el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Patagonia. Es licenciado en Teología por el ISEF Maranao, posgraduado en Terapia Sistémica de Familia en el CAIFCOM de Porto Alegre. Ha estudiado Filosofía e Historia da Ciencia en la Unileia Río de Janeiro y tiene una maestría en curso en Educación y Gestión Educativa. El profesor Ariel Cohen Mach. Actualmente se desempeña como director general del Consejo Central de Educación Judía de la República Argentina. Es licenciado en Sociología en UBA, profesor de enseñanza media y superior en Sociología, también en UBA. Tiene un máster en Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén y es graduado del programa más importante de formación que tiene la Universidad Hebrea de Jerusalén para la formación de líderes educativos. Fue docente y directivo en diversas organizaciones de la comunidad judía, tanto en Buenos Aires como en Santiago de Chile. Venimos a este encuentro motivados por la reflexión sobre la innovación y la tradición, y la creatividad nos convoca frente a estas dos realidades que todos nosotros compartimos. Desde nuestra tradición católica, comprometidos con la educación de nuestro país desde los inicios de nuestra patria y desde antes de ella. Queremos seguir estando presente en este diálogo fecundo en el que juntos nos planteamos cómo mirar, cómo trabajar, cómo construir una nueva educación, cómo innovar, no sin perder, sino cómo beber también de esas fuentes, de esas raíces que son nuestra tradición, que son nuestra identidad. A veces pareciera que innovación y tradición son realidades opuestas, ¿no? Y justamente creemos que no es así, sino que la verdadera innovación nace y toma de la fuente, de las raíces de nuestra tradición educativa, y nuestra tradición educativa es verdaderamente identidad renovada cuando sabe, en el contexto y en el mundo en que estamos, innovar. A vino nuevo, odres nuevos, dice el Evangelio, ¿no? A vino nuevo, el nuevo vino que necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestras sociedades, nuestra patria, odres nuevos en los que podamos recibirlo, en los que los podamos trabajar juntos. Innovar desde nuestras raíces, de nuestra fuente. ¿Y dónde queda esto de la creatividad? Yo pensaba que para nosotros el que crea y el que renueva todas las cosas es el Espíritu. Y entonces creo justamente que en nuestra tradición educativa, en nuestro presente educativo, necesitamos ese Espíritu que renueva todas las cosas, ese Espíritu que crea, que recrea, ese Espíritu que transforma. Dice la Sagrada Escritura que el Espíritu venía de los cuatro vientos, ¿no? Venía de diversos lugares
A veces nos hemos acostumbrado a creer que el Espíritu solo viene de un lugar, solo viene de cierta palabra autorizada o de cierta tradición. El Espíritu viene, el Espíritu se da. El Espíritu viene hoy a través de los que venimos del norte, del sur, del este y del oeste. El Espíritu viene hoy también a través de los que venimos de diversas tradiciones religiosas, como las que compartimos esta mesa. El Espíritu viene también desde las asociaciones laicales comprometidas con la educación. El Espíritu viene para ayudarnos a crear y a recrear nuestro compromiso con la educación. Para nosotros también el compromiso de innovar desde las fuentes más profundas del Evangelio. El Papa Francisco nos lo responde permanentemente. Nos lo dijo hace un par de años en el Congreso Mundial de Educación Católica en Roma. No podemos olvidarnos en este tiempo de innovación de los más pobres, de aquellos a los que tantas veces la educación todavía no llegó y que nosotros con sencillez y humildad hemos estado tantas veces en nuestra historia ahí ayudándolos a formarse integralmente desde la educación. Yo salí esta mañana desde mi parroquia, al lado de mi escuela, en Villa Soldati. Es difícil salir un feriado a la mañana desde la villa, pero con la convicción de que desde esos lugares también aportamos y construimos una nueva educación, ¿no? Y por eso creo que este encuentro de la familia de las escuelas de gestión pública, de gestión privada, sin lugar a dudas también una buena noticia para nuestra patria. Nosotros también estamos presentes, nosotros también estamos para acompañar, para construir. También estamos quizá para ayudar a que ese espíritu tan propio de nuestras tradiciones religiosas y tan propio nuestro de los cristianos pueda aportarse en esta época de nuestra patria, en los caminos educativos que hay que recorrer. También seguramente ese espíritu viene de diferentes visiones y perspectivas que en estos días y frente a una semana antes de las elecciones quizás traemos muchos de nosotros. Pero justamente este compromiso y esta mirada por la educación de nuestra patria, este compromiso por dejar que el Espíritu nos ayude con creatividad a innovar desde las fuentes de nuestra tradición, es quizá un gran aporte para el presente y para el futuro de nuestra patria y de la educación. Que el Espíritu, ese Espíritu que viene de tantos lugares, ese Espíritu que viene de tantas direcciones, ese Espíritu que hace nuevas todas las cosas, ese Espíritu que construye los odres nuevos para el vino nuevo, nos acompañe en este encuentro, nos anime, nos fortalezca y nos ayude a construir juntos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, también desde mi parte. Quisiera compartir con ustedes al comienzo una pequeña anécdota. Hace unas semanas estuve participando de una conferencia en Alemania. Me tocaba hablar sobre el siguiente tema: la Reforma y Lutero en el país del Papa. Y les hice a los presentes una pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Quién es el protestante, el luterano más importante de la Argentina actualmente? Francisco. Hace más, no, propaganda no es la palabra correcta, pero está ayudando más a encontrar o retomar el diálogo, superar límites, limitaciones, hacer puentes que nosotros mismos. Francisco está viajando por todo el mundo, rescatando los valores más importantes que hacen a esa tradición del protestantismo que estamos celebrando ahora en todo el mundo en esos días, los 500 años de la Reforma, que había iniciado el monje Martín Lutero, justo el 31 de octubre de 1517. Francisco había estado el año pasado en Suecia
predicó en el centro del luteranismo en Suecia, en Uppsala. Esto hay que rescatarlo, es inédito. Y con eso también podemos hablar de la educación, porque está reconociendo Francisco, y con eso todo el mundo, digamos, el mundo católico, algo fundamental, que ese concepto de la educación obligatoria, pública, gratuita, tiene sus raíces, su comienzo en la Reforma. Porque la idea era que la capacidad de formarse, de aprender a leer, escribir, que se haga lo más rápido posible. Y para lograr este objetivo empezaron a crear la escuela pública, gratuita y obligatoria para todos los niños y para todas las niñas a partir de los 6 años. Cuando Lutero coloca sus 95 tesis en el 1517, al año, ya en la región donde él estaba actuando, ya existían más de 150 escuelas públicas. Esto es un tema muy importante, el valor de la educación masiva y el acceso a la educación de todos y de todas. Y estamos hablando del siglo XVI. Es realmente, por eso yo prefiero hablar de una revolución y no de una reforma, porque era totalmente nuevo todo lo que se había iniciado y lo que les permitió después a generaciones enteras tener una vida mejor, mejores perspectivas, una vida con más dignidad. Educamos para el futuro. Lo que soñaron los reformadores y lo que pusieron en práctica ayudó a cambiar la historia. Quizás esto no se nota en el contexto latinoamericano tan profundamente, pero cuando uno viaja a Europa se da cuenta que ha dejado huellas, lo que llamamos la famosa reforma, que para mí mucho más profundo el impacto que había tenido era en lo social, en lo cultural, en la educación, en la ciencia, que en lo religioso. Sobre lo religioso podemos hablar, podemos sentarnos y empezar a dialogar, pero el impacto que tuvo la Reforma en todos esos campos, en la ciencia, en las universidades, en la cultura, en la economía, era importantísimo y muy profundo. Quisiera en una segunda parte centrarme un poco en lo esencial. Uno de los colaboradores más importantes de Lutero era también por la época ya especialista en educación, que estaba a cargo de diseñar el concepto de la educación pública. Philip Melanchthon, colaborador muy íntimo de Lutero, y él escribe en el prólogo de ese concepto, es en un libro, lo siguiente: enseñar las matemáticas y saber leer y escribir debe ser el esqueleto, o como algunos prefieren llamarlo, fundamento. Pero para que sea completo el cuerpo y pueda vivir, el niño debe descubrir la esencia de su existencia, su dignidad, el don más precioso de Dios. Hoy hablaríamos de una educación integral. Y si viajamos un poco más lejos en el pasado, vamos a encontrarnos con el ADN de ese concepto integral de una vida íntegra, una vida verdadera. Ese ADN nos es transmitido en el famoso Sermón de la Montaña del mismo Jesús, que tiene más de 2000 años y tampoco no es nada nuevo, porque tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Jesús no dice nada nuevo, lo interpreta de
de una manera nueva, más actual, pero está basado en las raíces de su propia tradición. Jesús predica, enseña, instala valores que en la actualidad y en un futuro no muy lejano son más importantes que nunca, en la defensa de la vida en todas sus formas y su dignidad. Cuando nosotros llegamos a la Argentina con mi familia, en el año 90, no existía ni internet ni telefonía celular. En la Facultad de Teología nosotros escribimos la tesis con la vieja Olivetti. Han pasado 30 años y sabemos cómo ha cambiado en muy poco tiempo todo el mundo entero, el mundo del trabajo, el mundo particular, las familias, una verdadera revolución tecnológica que tiene que ser acompañado por una revolución educativa, sin lugar a dudas. Pero más allá de esa verdad, hay algo que desde mi humilde punto de vista es más importante que todo lo demás, es la ética, la que habla de la dignidad de la vida. Quisiera compartir con ustedes un pequeño texto bíblico que es el final de ese famoso sermón de la montaña de Jesús. Dice: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿A qué palabra se refiere Jesús? A la vida, al mensaje del sermón de la montaña que no habla de otra cosa que de la vida y de su dignidad. Que lo tengamos siempre presente, el valor de la vida que va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra definición y de nuestro juicio. Gracias. Muy buenas tardes. Me siento muy honrado de estar presente esta tarde aquí con ustedes y para hablar de este tema tan hermoso, y felicito a cada uno de los organizadores por esta iniciativa y por los temas y por la propuesta de este encuentro. Quisiera empezar mencionando algo conocido de todos nosotros, de que cuando la industria pasó a producir en serie, especialmente en un contexto para atender las demandas de guerra, surgió la necesidad de que la producción pasara por rituales estandarizados para lograr un padrón de calidad que no decepcionara al usuario, especialmente si el usuario fuera un soldado y el producto de la industria un arma o su munición. La innovación educativa puede equivocarse también si está relacionada con el mismo propósito mencionado, con el mismo propósito de la industria. Es decir, producir más rápido y por un menor costo. Dijo Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que usted puede usar para cambiar el mundo. Ya Paulo Freire dijo que la educación no transforma el mundo, sino que las personas transforman el mundo, las personas educadas transforman el mundo. Yo no veo discrepancia, yo no veo contradicción entre los dos pensamientos, sino que Freire lo que hizo fue explicar cómo se da el proceso. Es un hecho que la educación tiene cada vez más importancia en el mundo, especialmente en el mundo moderno. Las Naciones Unidas han dedicado tiempo, la Declaración de las Naciones Unidas hace mención a esto, la UNESCO está comprometida en buscar una educación inclusiva, de calidad, equitativa y que promueva un crecimiento por toda la vida. Sin embargo, los desafíos son cada vez mayores.
y estamos cada día más lejos de encontrar la fórmula para cumplir este objetivo, de transformar al mundo, también por personas, ¿no es cierto? No quiero problema con Freire. ¿Por qué estamos lejos de esta fórmula? ¿Por qué estamos cada vez más lejos? En realidad, porque no hay una fórmula. Es un error creer que hay una fórmula. Otro error es pensar que la educación se pueda hacer en serie, con rituales estandarizados. La educación del siglo XXI sigue todavía el modelo del siglo XIX, y esto es bastante discutido y bastante conocido. Seguimos tratando la educación con grupos homogéneos de alumnos que progresan por clases, correlacionadas por edad o por el conocimiento proporcionado. Así tratamos de producir en serie personas con competencias para los desafíos contemporáneos. Más que nunca, con la infinidad de especializaciones, áreas de interés, multiplicidad de inteligencias, tenemos que evolucionar para una educación personalizada, con foco en las competencias y el interés de los alumnos. Y este es el modelo que usó Jesús. Y los filósofos antes de Jesús, ellos hacían educación a través de un discipulado. Y es la propuesta que traigo hoy. Inovar mirando hacia el pasado y al modelo del pasado. Eu propongo exatamente isso, mirar ao passado como uma possível alternativa de inovação, é decir, educar através de um discipulado do professor hacia os alunos, de uma maneira artesanal e não massiva, de uma maneira cálida e não puramente técnica, especialmente com mais amor humano do que teorias. De passo, os alunos e as pessoas que mais nos custa amar son las personas que más necesitan nuestro amor. Y el amor, quiero agregar, es el fruto del Espíritu. El primer fruto mencionado en Gálatas como fruto del Espíritu que escuchamos aquí será algo fundamental para hacer educación. Generamos portadores de conocimiento, generamos portadores de contenidos, pero este saber no se vuelve en forma de acciones útiles en la sociedad. Tenemos cada vez más gente instruida, pero cuando miramos en la calle, no parece que vivimos en un mundo mejor. El doctor en Historia de la Educación de la Universidad de Lisboa, doctor Jorge Ramos de O, dice: deberíamos enseñar a los alumnos a cuestionar las verdades y no solo transportar las verdades. Yo agregaría, debemos enseñar a nuestros alumnos a serem más seres humanos y vivir en los valores y los conocimientos que transmitimos. Como comunidad educativa, debemos asumir nuestra vocación y dejar de reproducir y transmitir fórmulas hechas. Hablo de la vocación de enseñar a pensar y actuar con coherencia en nuestra sociedad, así como Jesús actuó con coherencia. Les invito a promover una educación, una revolución en educación. Me encantó este término, revolución en educación. Una revolución educativa en que enseñemos las generaciones no solo el saber, no solo acumular títulos como trofeos, sino a ser mejores ciudadanos, más tolerantes, más respetuosos, y donde el amor esté sobre todos los intereses. Somos actores sociales para la revolución. Esta sociedad, clasificada por Zygmunt Bauman como una sociedad líquida, es formada por gotitas, gotitas que están en nuestras manos. Cuidémoslas. Tendremos, si cuidamos a estas gotitas, tendremos ríos de bendiciones y vida. Las innovaciones y las tecnologías son aliados en el proceso, siempre y cuando no sean un fin en sí mismas. Son quizás la mejor manera de conectar a los milenios, a los Z y todo lo que surja, pero no puede sustituir el amor, el compromiso, el modelo humano. Creo que la educación es un ministerio, como lo es el sacerdocio. Gracias por la dedicación de cada uno de ustedes. Gracias por su ministerio.
Gracias por poner la ciencia a servicio de este ministerio. Muy buenas tardes. Es para mí un privilegio poder compartir esta mesa y este encuentro, donde trataré brevemente de exponer un poquito a partir de la tradición judía. En un tiempo lejano e indeterminado, y según algunos, en ningún tiempo concreto, sino solo en la realidad de una parábola, vivía un legendario personaje, un personaje que la Biblia llama Job, que ha venido a ser la personificación del sufrimiento inexplicado. Se trata de un justo, un hombre íntegro y admirable, repentinamente caído en desgracia, que pierde en poco tiempo sus cuantiosas riquezas, todos sus hijos y su propia salud. La ubicación temporal y espacial de su historia aparece en la Biblia más oculta que revelada, pero este relato real o imaginario dio lugar a un libro eternamente actual, uno de mis preferidos para decirles la verdad, que nos presenta al ser humano intentando hacer pie frente al derrumbe tan acelerado como inesperado de todo su universo conceptual. A mí me parece que el autor de este libro es posiblemente uno de los grandes genios, si no el más, de la literatura universal y del pensamiento universal. Y bueno, como para desgracia de ustedes no hay ningún rabino cerca y por eso yo tengo el privilegio de compartir esta mesa, voy a hacer que Job dialogue un poquito con ustedes. Lo visitan 3 amigos de tierras extranjeras que intentan consolarlos con las palabras de la sabiduría tradicional de aquel tiempo, la filosofía de la justa retribución y de la correspondencia completa entre la performance moral de un hombre y su destino. La desgracia de Job, dicen, es signo de alguna transgresión oculta. Job, en cambio, sostiene su inocencia y su hombría de bien. Emocionalmente golpeado, pero intelectualmente imperturbable, soporta los embates de sus 3 amigos y no cede en su convicción de que su desgracia no es una justa retribución por sus acciones. Él ha vivido piadosamente, ha atendido a los necesitados, ha regalado consejos, ha sido un referente comunitario, un educador de impronta e influencia. Un educador que, primero que nada, es un ser humano que necesita explicarse cosas a sí mismo, que vive y que sufre, y que en su vida personal se da la espiritualidad del espíritu, la educación, en un ser humano concreto de carne y hueso que necesita respuestas para sí mismo y que después las compartirá con los demás. Siempre se entregó al prójimo con generosidad, sostiene Job, y de ninguna manera merece el destino que tiene. Él es un hombre creyente y no quiere perder su fe de ninguna manera. Es un hombre generoso y no quiere renegar de la forma como se ha conducido en la vida. No va a decir, entonces, ¿para qué fui bueno si Dios me castiga? Tampoco dejará de creer en Dios en lo más mínimo, pero no está dispuesto a mentirse a sí mismo ni a adular a Dios ante una situación que percibe como injusta. Job representa la crisis de una forma de pensar, producto de un cimbronazo externo. ¿Cómo compatibilizar una tradición que él considera valiosa y su profunda fe en la cercanía de Dios y en la justicia divina con su destino personal que considera injusto? Semejante meta solamente se logra con algunos saltos de creatividad. En primer lugar, Job inventa una escisión teórica entre Dios como poder ejecutivo que gobierna el mundo y Dios como poder judicial que establece lo que es justo. Crea la ficción de un juicio y presenta una demanda contra Dios poder ejecutivo por haberlo tratado injustamente, convencido de que Dios poder judicial le va a dar la razón a él, por supuesto. Esta postura completamente innovadora le permite permanecer dentro de su tradición creyente, captar a Dios como su cercano y comprensivo redentor y no solo como un contrincante. Hasta insinúa cierta apertura a escuchar un veredicto negativo, porque ¿qué sentido tiene acudir a un juez que uno respeta si no le confiere la autoridad como para juzgar? Por otra parte, Job no niega el concepto teológico de retribución, pero sí la aplicación de lo que podríamos llamar doble flecha. Él dice, está bien, si una persona comete errores, va a ser castigado. Prácticamente es parte de la definición del acto. Un acto acarrea consecuencias. Pero agrega, la fecha inversa no estoy de acuerdo. El hecho de que veamos una persona en desgracia no significa automáticamente
que esa persona haya cometido errores y transgresiones. O sea, puede haber una desgracia como la de Job, que no sea un castigo. Con estas y otras innovaciones creativas, Job es honesto consigo mismo y con Dios, se atreve a cuestionar la sabiduría tradicional y convencional, pero logra permanecer en el marco de su tradición. Discute con Dios, incluso acusa a Dios, pero lo hace para mantener su fe en Él, no para renegar de ella. Este movimiento dialéctico y tan judaico de percibir a Dios simultáneamente como un oponente y como un aliado, es posiblemente la esencia de Israel, un nombre que etimológicamente significa pelear contra Dios, pero también con Dios. Una anécdota. Cuando yo residía en Santiago de Chile, tuve la oportunidad de dar un curso de 4 días seguidos, 3 horas de duración con un recreo en el medio, intensivo, sobre pensamiento judío. En ese caso elegí el título Peleando con Dios para el curso. Y abordamos toda la literatura del cuestionamiento a Dios, desde Abraham, cuando cuestiona lo de Sodoma y Gomorra, hasta Elie Wiesel en el siglo XX, con su literatura también de cuestionamiento. Y vimos todo, desde la Edad Media, la Edad Antigua, el Talmud. Había un hombre sentado en primera fila, muy atento a todo, que nunca abrió la boca en todo el curso, pero en la última charla, cuando terminaba, dijo: desde que viví la Shoah en carne propia, porque soy sobreviviente de Auschwitz, abandoné la fe en Dios. Nunca más volví a creer en Dios y dije que eso no tenía sentido para mí. Me vino muy bien este curso para pelear con Él. Después de haber peleado estos 4 días, puedo aceptar hasta un curso para reconciliarme. Me parece que esta es la esencia del Jewish Style, podríamos llamar. En el acto mismo de pelear con la tradición, implícitamente ella sigue siendo nuestro referente y justamente ello hace posible que nos reconciliemos con ella. Job entonces estira, tensa, expande el horizonte de la tradición sin romper con ella. Opera una innovación creativa casi revolucionaria, recurriendo a los propios recursos de la tradición a la que va a enriquecer con su innovación. Podemos preguntarnos, ¿por qué este intento desesperado de permanecer dentro de la tradición? ¿Por qué Job no abandona su fe y rompe con todo lo que creyó siempre? Judaicamente respondería, porque es un ser humano pleno. El hombre es el árbol del campo, nos enseña la Biblia, una metáfora que significa que por más extendidas y elevadas que sean sus ramificaciones, por más creativos y novedosos que sean sus frutos, todo ello abreva su fuerza vital de las raíces. El árbol, como el ser humano pleno, combina firmeza y flexibilidad, un anclaje firme en su hábitat y la infinita capacidad de desplegarse hacia las alturas. Permítanme una idea más, apoyándome en otro personaje bíblico, un admirable innovador. Me refiero a José. El punto culminante de su vida es cuando lo llaman a interpretar el sueño del faraón, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Humildemente, José reconoció que toda la sabiduría proviene de Dios y propuso una interpretación del sueño: 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Un hambre tan devastador que va a terminar con el país. Sin embargo, y esta es su osada grandeza, José sigue hablando. Él es un esclavo, preso, extranjero, que salió momentáneamente de la cárcel para comparecer ante el faraón, pero que obviamente puede volver a prisión en cualquier momento. Sin embargo, se anima a darle al hombre más poderoso de Egipto y del mundo un consejo. A él no lo invitaron como consejero, lo invitaron como intérprete de sueños. Imagínense la escena, un preso extranjero que le viene a dar consejo al rey sin que le pidan consejo. Un abuso de confianza a todas luces, muy judaico también. ¿Y qué le sugiere? Le sugiere designar un hombre sabio para almacenar los alimentos de los años de abundancia, para de este modo lograr sobrevivir cuando llegue el hambre. Adelantarse a los acontecimientos para en realidad contrarrestar el sueño. El sueño decía, y cito textualmente de la Biblia, el hambre terminará con el país. El consejo de José dice que si se organiza el almacenamiento con inteligencia, y cito también textualmente, el país no será consumido por el hambre. En última instancia, el sueño del faraón no se cumplió. El país no fue devastado ni destruido gracias a la actitud de José. Aprendemos que la idea creativa de una sola persona a veces puede salvar a un país entero. También la sabiduría de José está anclada en la tradición, en una tradición universal que él comparte con los egipcios, por ejemplo, la idea de que los sueños tienen un significado y un mensaje,
La sabiduría para descifrarlos proviene de Dios. Todo ello se mantiene firme. Lo que agrega José, y esto sí es una revolución en todo el sentido de la palabra, es que el sueño solo indica lo que Dios va a hacer, pero no indica la reacción del hombre. El hombre es libre y puede utilizar la información que dan los sueños para elaborar un plan creativo. ¿Cómo es que José se animó a darle un consejo al faraón? Se preguntan los exégetas. El faraón podría reaccionar con mucho enojo ante un preso que se toma semejantes atribuciones. Por mi parte, creo que podemos aprender que las personas creativas simplemente no pueden contenerse cuando saben que sus ideas innovadoras pueden hacer un bien. José creía que tenía una idea para salvar Egipto y las personas como él, y ojalá como nosotros, lo único que pueden hacer con una buena idea es compartirla. En otras palabras, la creatividad no se puede callar ni se puede acallar. Concluyo con una famosa frase del primer gran rabino de la tierra de Israel, el Rav Kook, que a principios del siglo XX nos decía, y perdón que lo cito en su idioma original para que los que saben hebreo aprecien el hermoso juego de palabras, Hayashan ithadesh ve'ehadash itkadesh, y traduzco, lo antiguo se renovará y lo nuevo se ha de santificar. Bienvenida a la innovación y junto con ello no olvidemos que también la innovación debe ser mirada y juzgada bajo el prisma de la santidad. Muchas gracias.